no estamos teniendo suerte con las conexiones. ¿Ahí me estás Evidentemente las escuchando o no? conexiones no... Sí, ahora sí, No. ahora funciona. Bueno, dale, Bien, ahí vamos mientras dure, dale. Eh, dale. bueno, te pido un pequeño resumen de esta. ¿Cuántas? ¿Llevan 2 semanas ya abiertos? Sí, de hecho hasta 3 semanas ya. Así que desde Tres. el 11, Tres. sí, sí, van 27 días que llevamos abiertos, así que se van a hacer 4 semanas dentro de poco. Eh, Hasta ahora viene todo muy bien. ¿Qué puedes contarnos respecto de, por un lado, de números, ¿sí? Para los que no saben, Matías tiene a cargo algunas sedes de Fitness First en Alemania. Eh, ¿qué porcentaje de los estados en Alemania habilitó la reapertura de gimnasios hasta ahora? Y ahora ya estamos casi por el 70%. Ya se va abriendo mucho. Siempre con restricciones, unos más que otros, pero por ahora va bastante bien. Creo que quedan 3 estados por abrir, o 4, de los 16 que somos, así que bien. Las restricciones, para recapitular un poco, las restricciones que ustedes tenían al comienzo, ¿qué limitación de la capacidad total les pusieron? Nos restringieron a 7 personas, perdón, a una persona cada 7 metros cuadrados. Es decir, que dependiendo que tan grande sea el espacio que tengamos, la cantidad de gente que podamos tener en las instalaciones al mismo tiempo. Bien. Y a 3 semanas, casi 4, la restricción se mantiene igual, es la misma. Esa se mantiene igual. Ahora nos aflojaron. Al principio, por ejemplo, nos dejaban abrir las duchas. Ahora nos permitieron abrir la ducha. Nos permiten abrir los vestuarios, cosa que al principio no se podía. Eh, Nos permiten hacer actividades un poco más intensas, aunque todavía no las de alta intensidad. Y de a poco van aflojando con la cantidad de cosas que podemos hacer. Pero en cuanto a la restricción en el metraje o en la cantidad de personas que podemos tener, todavía no hay ningún cambio y no hay ningún cambio a la vista. Ok. ¿Qué porcentaje de la gente volvió con relación a la que había en marzo antes del cierre? Hmm. Es una pregunta algo compleja de responder porque hay que ver cuánta gente usualmente venían en este momento de todos los socios que teníamos, cuántos vendrían de todas maneras. Nosotros tenemos unos 2.500 socios en uno de los clubes que es el que manejo de más de cerca. De esos 2.500, más o menos 1.800 vino al menos una vez desde que reabrimos. Y de esos 1.800, 250 vienen de manera muy regular. O sea, si yo me fijo en la estadística de los últimos, desde que empezó la semana, 230 vinieron más de una vez en ese tiempo. ¿Tienen algún tipo de restricción en cuanto a la cantidad de veces que pueden ir por semana y el tiempo que pueden permanecer? Sí, nosotros tenemos, por ahora les permitimos solo entrenar con un turno, o sea, tienen que reservar un slot de 75 minutos, donde tienen permitido solo entrenar durante 75 minutos. Y nosotros abrimos un slot nuevo cada 90, es decir, a las 7 de la mañana abrimos para el primer grupo, a las 8:15 tienen que vaciar las instalaciones, cosa de que a las 8:30 podamos dejar pasar al próximo grupo. Y eso solo lo pueden hacer una vez por día, cosa de asegurarme de que tengo solo las 45 personas que puedo tener en mi instalación al mismo tiempo. Lo vacío y vuelvo a llenar. Si a una persona entrenó recién un turno, se sale y quiere volver a entrar en el próximo turno, si tengo capacidades lo dejo entrar. Si no tengo capacidades, las personas que ese día todavía no entrenaron tienen prioridad. Bien. Eh, los picos en cuanto a horarios se mantuvieron parecidos a la etapa anterior del cierre. Quiero decir, ¿los momentos de mayor ocupación siguen siendo los mismos? ¿O ahora cuando, como existe esta restricción, la gente se amolda más y va en otros horarios en los que encuentra cupo? Ni muy, muy, ni tan, tan. O sea,
Seguimos teniendo los horarios donde tenemos el cupo lleno. Son los lunes a las 7 de la tarde, sin duda, está enseguida todo reservado y todo el mundo quiere hacer pecho el lunes a las 7 de la tarde. Eh, Típico. La realidad es que siempre a la tarde está más lleno, pero la curva se distribuye mejor, está más plana para la visita. Es decir, si yo normalmente a las 2 de la tarde tenía momentos, por ejemplo, en los que tenía 2, 3 personas en un salón enorme, ahora tendré 15. ¿Sí? Porque la gente que puede decide venir en un horario donde antes no venía. Capaz que antes venían todos a las 6 de la tarde, ahora el que puede venir a las 4 viene a las 4. También tiene mucho que ver con que la gente, hay muchos negocios que todavía no están trabajando de manera normal, entonces la gente tiene otros tiempos, tiene más capacidad de venir más temprano. Bien. Decías en cuanto a las restricciones en términos de horarios, ¿se mantienen iguales que las restricciones que les pusieron hace 3 semanas o les han permitido ampliar un poco los horarios de atención? Las restricciones de horario nos las impusimos nosotros para poder asegurarnos de tener el máximo estándar de limpieza, o sea, superando los que nos exige el Estado, ¿no? Entonces, es una regla autoimpuesta, el Estado nos permite abrir todo el tiempo que queramos, no tenemos esos slots, pero nosotros los elegimos así. Ahora los Pero me vamos a refiero al abrir. horario de inicio a la mañana y de cierre al final. ¿No tienen ningún tipo de restricción? No hay ningún tipo de restricción, hay cadenas que abren las 24 horas y esas están abiertas las 24 horas. Nosotros normalmente abríamos durante la semana a las 6 de la mañana y decimos abrir a las 7 y normalmente cerrábamos a las 11 de la noche y decimos cerrar a las 10 ahora. Pero por esto de cómo nos dan los horarios, porque queríamos en esos horarios donde sabíamos que viene la mayoría de la gente, tener un slot que empiece justo a esa hora. Mucha gente viene a las 7 de la mañana, entonces queríamos tener un horario a las 7. Mucha gente viene a las 7 de la tarde, por eso queríamos tener un horario a las 7 de la tarde. Y de esta manera nos permite abrir justo en ese momento. Que si abríamos a las 6, gente que normalmente viene a las 7 no hubiese venido a las 6, pero a las 7:30 ya le sería demasiado tarde. ¿Cuáles son las principales diferencias para un usuario cuando entra hoy al gimnasio respecto de cuando entró o entraba hace 3, 4 semanas? ¿Qué encuentra distinto? ¿Qué cosas puede hacer ahora que no podía hace 3 semanas? Una la dijiste recién, o sea, están permitiendo un poco más de intensidad en los entrenamientos que al principio, digamos, le pedían a la gente que se moderara un poco en la intensidad. ¿Qué otras cosas? Ahora se pueden duchar, cosa que antes no pasaba, y hace una diferencia enorme porque mucha gente no venía por esto de que no tenían las duchas habilitadas, entonces al no poder ducharse después de entrenar no podían ir a trabajar, por ejemplo, directamente después del entrenamiento. Entonces, creo que esa es la mayor diferencia, lo que más cambió en la percepción del público de la situación es el hecho de que volvamos a abrir las duchas. Hace una semana nos habilitaron de nuevo la venta de productos embalados o cerrados. Es decir, antes no podíamos vender nada y ahora podemos vender de nuevo barras proteicas, envases cerrados de polvos de proteína o otros tipos de suplementos, botellas de agua y ese tipo de cosas. Al principio no teníamos permitido y ahora podemos volver a hacerlo. Lo que todavía no se permite son envases abiertos, o sea, no podemos hacer un shake nosotros como normalmente lo hacíamos, o no podemos vender una taza de café. ¿Y los bebederos están habilitados o la gente todavía tiene que llevarse su agua? La gente tiene que llevarse su agua o comprar un agua cerrada en una de nuestras heladeras, pero no pueden tomar agua de la canilla, no pueden tomar agua a un bebedero, no le podemos servir agua nosotros. ¿Toallas? Toallas tampoco le podemos dar, así que todo lo que son servicios de wellness todavía están totalmente restringidos. Aparentemente, por lo que se dice, nos van a habilitar el 1 de junio ahora reabrir las cámaras solares, el solarium, Ok. pero no podemos darles toallas, no podemos abrir el sauna, no podemos abrir el baño turco, ese tipo de servicios todavía no están disponibles. En cuanto a el bloqueo de equipamiento, ¿siguen las mismas máquinas bloqueadas? Sí, siguen las mismas máquinas bloqueadas, siguen con esa restricción de 3 metros para permitir 1,5 metros de movimiento más 1,5 de distancia.
Lo mismo con el salón de fitness, siguen sin poder usar mats para hacer yoga o para pilates o ese tipo de actividades, tienen que traerse la propia. De la misma manera, si quieren hacer abdominales o algo, tienen que acostarse en el piso o traerse su propia colchoneta. No les podemos brindar colchonetas, ni bandas elásticas, ni nada donde que sea poroso, donde no se pueda limpiar, desinfectar de manera eficiente en poco tiempo. ¿Los lockers están habilitados? Sí, eso está habilitado desde el principio también. Lo que no podían antes era cambiarse, tenían que entrar al locker y salir porque todo el mundo tenía que poder tener acceso al locker, pero no podían juntarse en el vestuario. Ahora están habilitados los lockers, los vestuarios y las duchas. ¿La oferta de clases grupales es más amplia? Sí, se va abriendo porque ahora podemos ofrecer actividades levemente más intensas, es decir, ahora están habilitadas también clases que se consideran de musculación que antes no estaban permitidas. Lo que todavía no se permite son clases de alta intensidad. O sea, para darle un ejemplo a la gente, antes podíamos hacer yoga o pilates, pero no podíamos hacer body pump o no podíamos hacer body combat. Ahora podemos hacer algo como body pump o hot iron, pero no podemos hacer un spinning o no podemos hacer un CrossFit o algo así, todavía no se puede. Acá pregunta Patricio si dentro de los slots de reserva están incluidas las clases o si son aparte. Tenemos slots para las clases y tenemos slots aparte. Es decir, nosotros las clases las tenemos restringidas a 45 minutos porque por el Estado solo nos permiten abrir durante 45 minutos porque 45 minutos hay que ventilar el espacio de entrenamiento entre clase y clase. Entonces, arrancamos el slot de musculación y 15 minutos después empieza la clase, cosa de que la gente tenga tiempo de entrar todos los que hacen musculación y después entran todos los que hacen la clase para que no se nos acumulen en la puerta. Bien. Tenemos 15 minutos después de arrancado, empieza la clase, así que una hora después de la primera apertura termina la clase, esos se van y recién 15 minutos después se van los que estaban haciendo musculación. De esa manera no tenemos demasiado llena tanto la recepción como la ducha, los vestuarios, y tenemos todavía esos 45 minutos para ventilar todo el espacio de entrenamiento. En los protocolos, digamos, aprobados, en los que el Estado les exigía de algún modo moderar la intensidad de las actividades que realizan los usuarios, ¿hay algún parámetro objetivo en ese protocolo de intensidad o en realidad queda más a criterio de ustedes? Es sumamente subjetivo y esa es una de las grandes críticas que tienen tanto usuarios como dueños de gimnasio o entrenadores, que es que se habla de nada que sea altamente intenso, que te haga transpirar de manera efusiva, o sea, se podría traducir así, de manera intensa, o nada que te haga respirar de manera agitada. Y es quién, en qué intensidad y por qué y a qué distancia el aerosol son cosas que no están realmente bien definidas y es la gran crítica que se hace en este momento de esa restricción. ¿Qué tan respetuosa ha sido la gente de las medidas que ustedes tuvieron que imponer para que, bueno, estar reabiertos? Y tenés de todo, ¿no? En general la gente está muy, muy agradecida de por lo menos poder entrenar, aunque sea con restricciones. Así que el feedback ha sido muy bueno en su mayoría. Siempre vas a tener algún desubicado. He tenido que echar gente de manera definitiva del gimnasio, cancelarles la membresía y no permitirles más la entrada, o incluso he tenido que llamar a la policía por alguien que ha agredido o intentado de manera verbal agredido y ha intentado hacerlo de manera física a uno de los trabajadores, diciendo que no existe tal pandemia y que es todo un invento del gobierno y que no va a cumplir las normas, y lo tuve que hacer retirar de la instalación porque no quería cumplir las normas de, por ejemplo, limpiarse las manos al entrar. Pero es una persona de 1.800 que entraron. O sea, la realidad es que son... Esa era la pregunta. ¿Cuál es la restricción que más polémica genera o que más problemas te ha traído? El hecho de desinfectar las máquinas entre uso y uso, que de por sí es una regla normal, pero la gente se olvida. O sea, uno entrena y desinfecta una máquina, hace una serie en otra máquina, tiene que desinfectarla de nuevo y a veces pasa que usan una máquina y se olvidan de desinfectarla. Y entonces viene ahora con toda esta situación, los otros usuarios están muy, muy policías. Entonces van y les dicen algo y empiezan a surgir conflictos entre ellos.
una vez que se mete el personal está todo bien de nuevo por la figura de autoridad que O tiene el sea que personal. el mayor control lo hacen los mismos usuarios, entonces. Sí, los usuarios están muy metidos en eso, sobre todo los usuarios más mayores están muy al cuidado de que se cumpla todo. O aquellos usuarios que suelen ser nuestros fanáticos más grandes son los que también quieren asegurarse de que quedemos abiertos y por eso tratan o nos ayudan por todos lados a cumplir las reglas y se nos acercan y nos dicen, che, Matías, mirá allá, falta papel. Entonces vos podés ir y reemplazar el papel porque te avisan y capaz que ya hay 3 rollos de papel, pero te avisan por si acaso para que pongas más. Y, o sea, la gente está muy interesada en que podamos seguir abiertos y por eso ayuda mucho con eso. A veces, como digo, llega algún conflicto, algún roce, pero son cosas menores y son, o sea, estadísticamente es irrelevantes, pero pasa. Eh, ¿Controles por parte del Estado han recibido? Sí, hemos recibido. Muy random. Eso sí, siempre anunciado. No nos ha pasado que venga alguien de incógnito y haya Sorpresivo. querido ver si se cumple, sino realmente vienen, muestran sus credenciales y nosotros les mostramos. Llevamos un protocolo de todo lo que hacemos. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un papel que la gente que trabaja en cada uno de mis gimnasios tiene que imprimir cada mañana el primero que llega, tiene que hacer una ronda de limpieza y hacer un check en ese horario se chequeó que haya desinfectantes, se chequeó que haya papel y se responsabiliza a ese empleado de haberlo controlado, firma al final. Entonces, eso lo tiene a las 7 de la mañana, y lo tiene de nuevo a las 9 y de nuevo a las 11 y de nuevo a las 13. Entonces, cualquiera sea el empleado de turno que se haga responsable del check, va y hace esa ronda. Entonces, si viene el control, yo le puedo mostrar ese papel donde digo, todo esto se ha controlado a esta hora, a esta hora, a esta hora, a esta hora. Entonces, ¿cómo se dice? El responsable del Estado que viene a controlar sabe cuáles son las medidas que estamos tomando activamente en el gimnasio y puede reproducir ese check él mismo y confirmar que estamos manteniendo las medidas que ellos nos imponen. Mati, la última, y te voy a comprometer para que charlemos de nuevo un poco más en extenso la semana que viene. Bien. ¿Qué ha sido lo más difícil de gestionar en el nuevo contexto de gimnasio post-COVID? Creo que sobre todo es, ahora que reabrimos, la gente viene de golpe. La primera tanda fue la más difícil, la primera semana fue la más caótica, porque nosotros primero no sabíamos qué esperar, las reglas no estaban del todo claras de parte del Estado y la gente tampoco sabía muy bien qué hacer. Entonces, el primer día todos los slots los teníamos completamente llenos, porque todo el mundo quería entrenar, como sea. Entonces, gestionar eso fue lo más difícil, estar preparado para lo inesperado. Ahora ya sabemos cómo viene la gente, sabemos cómo hacer la recepción, sabemos cómo hacer el check-in sin que se crucen. Esto de los horarios lo fuimos acomodando. Entonces, creo que lo primero es ser muy flexible, es estar ahí. Estar ahí. Por lo que vi también de otros gimnasios, al principio no llamaron a todo el personal de vuelta para ahorrar gastos al principio y a cambio tuvieron mucho más caos de lo que tuvieron otros como el nuestro, donde de entrada teníamos a todo el personal preparado, porque tenés que reaccionar muy rápido. Y de golpe necesitas que alguien salga a comprar desinfectante porque no te alcanzó, calculaste con una cantidad y te vino el doble de gente. Tenés que estar preparado, tener más papel en stock del que necesitabas, estar a la espera de lo que te dice el gobierno y comunicado, porque en cualquier momento te cambian una regla y deciden que de golpe, oh sí, ahora quieren desinfectante en la puerta y tenés que poder hacerlo o cerrás al otro día. Entonces, estar flexible, estar preparado y estar atento y no decir, ok, esas son las reglas, listo, me siento y a ver qué llega. ¿Has escuchado acerca de clausuras de gimnasios en la ciudad? Hasta ahora no han clausurado ninguno, hubo multas. Sé que clausuraron un restaurante, por ejemplo, pero con los gimnasios todavía no hubo ningún problema. Hubo un escrito de parte de todas las cadenas grandes de gimnasios de la ciudad, en esta ciudad en particular, menos una, quejándose del comportamiento de esa una, que de hecho tuvo que pagar multas por lo que hizo o cómo manejó la situación. Y ahí fue una carta abierta a la alcaldesa de parte de los gestores de estos gimnasios, los responsables regionales de estos gimnasios,
se publicó en las redes sociales y en medios gráficos para decirle al público y a la alcaldesa y a las autoridades correspondientes, miren, nosotros nos atenemos y no queremos que nos junten con ese grupo que está manejándose de otra manera. Si van a clausurar, clausúrenlos a ellos porque nosotros estamos respetando las reglas. No nos metan a todos en la misma bolsa. Así que eso fue lo único que pasó grande en ese sentido hasta ahora. Bien. Gracias, Mati. Un lujazo siempre escucharte y gracias por estar siempre a disposición. Te mando un abrazo. Hablemos la semana que viene, si A querés. vos y hablamos la semana que viene. Cuídate. Perfecto. Nos vemos.